Muy bien, estas razones trigonométricas son muy utilizadas en el ámbito de la física. Entonces vamos a hacer un ejemplo con lo que es trayectorias y desplazamientos. Resulta que en física es muy importante definir lo que es un vector. Un vector es una cantidad que me indica tanto su valor numérico como la dirección. Por ejemplo, en un auto, en un carro, sería muy difícil saber con exactitud hacia dónde se dirigió si únicamente le decimos la velocidad. Por ejemplo, él se está moviendo a 60 kilómetros por hora. Pero si no sabemos hacia dónde se está moviendo, es muy difícil determinar su ubicación. Entonces tendríamos que decir 60 kilómetros por hora al oeste. Cuando hablamos de la magnitud de esa velocidad, o sea, el valor numérico y de la dirección hacia donde se está dirigiendo, es, digamos, es un vector. Entonces en pantalla tenemos un ejemplo. Un carro, digamos que va del punto A al punto B. Entonces la dirección es viajar de A B. Generalmente cuando uno habla en física de dirección, entonces para un vector tiene que darle tanto la magnitud como la dirección. La magnitud se refiere al valor numérico. Entonces en ese caso, digamos que ese carro A se mueve 175 metros. Ya vimos el valor numérico. Ahora, ¿cuál es esa dirección de lo que se está moviendo? Ese desplazamiento con que se está moviendo. Entonces la dirección se habla en términos de ángulos. Entonces vamos a decir que se mueve a 50 grados con la horizontal. ¿Sí? Vamos a decir que ese carro se mueve de A a B a 50 grados con la horizontal 175 metros. Ahora, observen que ese carrito que se mueve de A a B, o esa persona que se mueve de A a B, pudo haber llegado del punto A al punto B de varias maneras. Observen que si yo llamo a esta esquina, la voy a llamar, voy a terminar ese 50. Si yo a esta esquina la llamo C, observen que el carro para ir de A a B puede también hacer esta trayectoria, puede ir primero de A a C y de A a C puede ir hacia B. ¿Sí? Vamos a decir que el punto C, vamos a decir que el punto C forma exactamente un triángulo rectángulo. Entonces el carrito podría ir de A a C y de C a B para llegar al mismo punto de A a B. Entonces en física es muy importante, digamos, conocer la diferencia entre la trayectoria y el desplazamiento. Entonces el desplazamiento sería básicamente esta raya que hay del vector A, del punto A al punto B. Esa trayectoria, o perdón, ese desplazamiento se representa en física con una R. ¿Sí? Muy bien. Ahora, yo puedo hablar entonces del desplazamiento, que lo puedo hacer desde varias maneras. La trayectoria, independientemente por donde se vaya, va de A a B. Independientemente por si primero va de A a C y luego a B, la trayectoria siempre va a ser una raya desde el punto inicial al punto final, o sea B. Pero el desplazamiento son todos los posibles caminos por donde se puede ir. Ahora, entonces en física es muy importante descomponer ese vector R que está ahí, que se representa con una R y una digamos una flechita arriba, eso quiere decir vector. Ahora, entonces es muy importante descomponer ese vector trayectoria en física. ¿Cómo lo descompongo? Tengo que descomponerlo en el eje X y en el eje Y. En física recuerden que es muy importante utilizar sistemas de coordenadas. Entonces vamos a decir que ese desplazamiento de ese carro lo vamos a colocar en un plano cartesiano. Entonces vamos a decir que este es el eje X y vamos a decir que este es el eje Y. ¿Sí? Este es el eje Y, perdón, y este es el eje X. Quiero descomponer ese vector R en los ejes X y en los ejes Y. ¿Cómo hago? Hago utilizar razones trigonométricas. Observen que lo que dibujé fue un triángulo rectángulo, donde R, ese vector R básicamente es una hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Descomponer ese vector R en las componentes X y en las componentes Y. O sea, en el eje X y en el eje Y. ¿Cómo hago entonces? El eje X es como similar. Voy a colocar el eje X, voy a colocar el vector X. Y en el eje Y voy a colocar el vector Y. Quiero descomponer ese vector R en los vectores X y Y. Entonces, ese vector R se puede ver, mire que esta X y esta Y básicamente están formando un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es R y X y Y son catetos. Entonces, el vector R, ¿cómo lo puedo descomponer? Ese vector R, para hablarlo, digamos, en X y Y, primero que tengo que sacar entonces las funciones trigonométricas, seno y coseno. Entonces, observen lo siguiente. Si yo planteo la ecuación seno de 50
grados, que es el ángulo que me están dando con la horizontal, o sea, la dirección. Eso tiene que ser igual al cateto opuesto, o sea, y, ¿sí? Vector y sobre la hipotenusa, que sería el vector r. En otras palabras, sería el vector y sobre el vector r que mide la hipotenusa, y la hipotenusa mide 175. Ahora, si despejamos entonces la componente y, quedaría entonces 175 multiplicado por el seno de 50. El seno de 50 grados, se lo podemos hacer en calculadoras, hay una expresión matemática, hay una función matemática para este seno de 50, es importante que consiga una calculadora científica para tal fin, y se van a dar cuenta que la multiplicación de 175 por seno de 50, que es un número, nos va a dar 134 metros. Quiere decir entonces que la y mide 134 metros. Ahora, para la x, observen que coseno de 50 es el cateto adyacente, en ese caso el cateto adyacente era la x, sobre la hipotenusa que era r, en ese caso x sobre r que es 175, y despejamos la x, quiere decir que ese 175 pasa a multiplicar. Entonces tenemos que x vendría siendo igual a coseno de 50 que multiplica a 175. Ahora, coseno de 50 por 175 se puede calcular entonces en calculadora. Coseno de coseno de 50 por 75, y se van a dar cuenta que coseno de 50 por 75 les va a dar, perdón, coseno de 50 por 175 nos va a dar 112 metros. ¿Qué quiere decir eso? Hemos encontrado cuánto vale ese cateto X y ese cateto Y, básicamente. Incluso si no tuviéramos esto en un problema de física, si nos dieran, por ejemplo, en un problema matemático, nos dieran un triángulo, nos dan la hipotenusa, nos dicen que esto mide 175 y que esto mide 50 y que halle los catetos A y B, podríamos hacer uso de las funciones trigonométricas. Básicamente esta A en el punto anterior representa la Y, así la hallamos, y esta B representa la X, así podríamos encontrar entonces ese cateto A y ese cateto B. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo, lo haríamos, por ejemplo, digamos que este A lo vamos a hacer con el seno, entonces ¿qué tendríamos? Seno de 50 es igual cateto opuesto, o sea A, sobre 175. Lo que quiere decir que A es igual a 175 que multiplica al seno de 50. Lo que ya vimos que nos daba 134. O sea que ya encontramos ese lado del triángulo. Ya encontramos cuánto vale. Ahora, el B lo podemos hacer con el coseno. Entonces tenemos coseno de 50 es igual a cateto adyacente, o sea, este de acá, o sea, B, sobre la hipotenusa, que es 175. Si despejamos la B, pasamos el 175 a multiplicar, entonces tendríamos coseno de 50 por 175, es decir, 112. Así podemos encontrar los dos catetos, si fuera un problema no de física, sino por ejemplo de matemáticas. Ahora quiero agregar algo acá al anterior, que por ejemplo estas funciones trigonométricas, seno de alfa igual a 15,7, mire que son números. Por eso es que en la calculadora, cuando yo le meto seno de 50, eso me da un número, porque estas relaciones trigonométricas son precisamente eso, números. Bien chicos, con eso hemos terminado entonces la parte teórica de la guía número 5 del grado 9. Espero les haya servido, nos vemos en el próximo video. Chao.